Hermanos, que Dios los bendiga. Amigos, también les bendecimos en esta hora. Les saluda el pastor de Iglesia de Cristo del Pueblo y espero que este mensaje sea de bendición para muchas de aquellas personas que lo vean. El tema de hoy del que quiero hablarles es ¿por qué sucede todo esto? Y nos vamos a basar en la cita bíblica de Jeremías 2:19. Dice así la cita de Jeremías: Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues que cuán malo es y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Hoy en día hay mucha gente que se pregunta, ¿por qué Dios permite todo esto si es un Dios bueno? Y cuando hacen esta pregunta es como reclamarle a Dios y decirle, ¿por qué permites que esto nos pase si somos gente buena? Y esto me lleva a pensar en lo que dice Isaías 58:2. Dice así Isaías, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Este versículo me deja ver que Dios nos conoce muy bien. Dice, como gente que hubiese hecho justicia. Oiga bien, dice, ¿cómo? O sea, se creen justos, pero no lo son. Y después añade, y que no hubiesen dejado la ley de Dios. Nos da a entender, ustedes creen que obedecen mis mandamientos, pero no lo hacen. Con esto, Dios deja ver que nos conoce muy bien, más de lo que nosotros nos conocemos. Por eso el versículo de Jeremías es tan claro y nos dice, tu maldad te castigará. El castigo tenía que llegar. Vivimos en un mundo lleno de maldad. Hoy vemos en Guatemala que no hay respeto por la vida. Nos damos cuenta de tanta violencia, cómo hoy en día aparecen un montón de muertos en los noticieros, cómo hay tanta violencia. Hoy hay tanta violencia en los hogares, ¿verdad? Tanta violencia en el mundo, tanta violencia en nuestra ciudad, tanta violencia en los jóvenes. Usted ve jóvenes perdidos, metidos en las pandillas. Vemos tanta perversión. Hoy vemos que la gente ya no tiene moral. En la calle se ven hombres con hombres, mujeres con mujeres, como parejas. El lesbianismo y el homosexualismo han avanzado a pasos agigantados, hasta el punto que en el Congreso se tenga que debatir sobre leyes para ver si aceptan o no los matrimonios homosexuales. Debemos darnos cuenta que la maldición no viene si no es por alguna causa. Y esto lo confirma Proverbios 26:2. Y dice, así la maldición nunca vendrá sin causa. Y todavía nos preguntamos, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué Dios permite todo esto? ¿Por qué Dios, si es amor, deja que nos pase todo esto? Dice también el versículo de Jeremías 2:19, tus rebeldías te condenarán. Vemos tanta gente rebelde que no quiere obedecer a Dios. Sin ir muy lejos, usted se da cuenta cómo hoy en día la gente desafía a las autoridades en este toque de queda. Dicen que no salgamos a las calles y la gente sigue desafiando a las autoridades. La gente no obedece las órdenes dadas por el señor presidente y eso es una rebeldía. Vemos la rebeldía en los hogares, vemos la rebeldía en los padres, vemos la rebeldía en los esposos, vemos la rebeldía en las esposas, vemos la rebeldía, mire, en los hijos. Los hijos hoy en día quieren tener una vida independiente, no quieren que nadie los gobierne, pero sí quieren que los mantenga. Hoy estamos creando una sociedad rebelde y todavía nos preguntamos, ¿por qué nos está pasando todo esto? ¿Por qué Dios permite esto en nuestra vida? Vemos la rebeldía en la gente que no quiere obedecer a Dios, gente metida en la idolatría, gente metida en la hechicería, gente metida en la brujería, gente hundidos en las borracheras, gente practicando el libertinaje. Algo que la Biblia nos prohíbe, algo que desagrada a Dios. Por eso, hoy en día, no podemos decir, Señor, ¿por qué permites esto? Señor, ¿qué quieres de nosotros? Es lo que tenemos que decir.
Hoy nos estamos preguntando, ¿por qué pasa todo esto? Como que nosotros fuéramos gente buena, como que fuéramos gente justa. Sigue el versículo de Jeremías 2:19 y dice, ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios. Oiga esto, nos está diciendo, ¿se dan cuenta que lo que está pasando es porque muchos me han abandonado? Dese cuenta que lo que está sucediendo es porque muchos se han alejado de mí. Hoy vemos tanta gente que habla de Dios por lo que está pasando, tanta gente que publica en las redes sociales versículos de la Biblia, pero mucha gente, la mayoría, no va a una iglesia, no se congrega. Por eso es que en los evangelios nos dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y Dios no se equivoca. Gente que habla de Dios, pero vive una vida donde su testimonio deja mucho que desear. Gente que no se quiere sujetar, gente que quiere vivir como a ellos les agrada y no como agrada a Dios. Gente que está viviendo un evangelio mediocre. Ya no hay santidad en muchos templos. Hoy la gente quiere vivir y hacer lo que ellos quieren. Por eso es que todo esto nos está aconteciendo. Y todavía así nos preguntamos, ¿por qué pasa todo esto? ¿Por qué Dios, si es tan bueno, permite todo esto en Guatemala? ¿Por qué permite Dios todo esto en el mundo? Dios quiere que reconozcamos lo malo que es alejarse de Dios. Muchas veces pasamos situaciones tan amargas, pero es porque nos hemos alejado de Dios. Hay mucha gente dentro de las iglesias que está alejada de Dios. Gente dentro de las iglesias que no ora, que no lee. Gente que no ayuna. Están alejados de Dios y no se han dado cuenta. Por eso dice, examínese cada uno de vosotros, dice, a ver si todavía están en la fe. Debemos de hacernos un examen a conciencia, ¿cómo estamos? ¿Por qué Dios está permitiendo todo esto en nuestra vida? Continúa el versículo y dice, y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Oiga esto, faltar mi temor en ti. Hoy en día Dios no se equivoca, porque ya no hay temor de Dios en la gente, ya no hay temor de Dios en las iglesias. Hoy vemos unas iglesias donde hay tanto libertinaje. Hoy iglesias que ya no respetan las normas de Dios, los pensamientos de Dios, ya no obedecen los mandamientos de Dios. Y todavía sí nos preguntamos, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Por qué Dios permite todo esto en nuestra vida? La gente cree que porque Dios es amor, tiene la obligación de perdonar todas nuestras rebeliones. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué ha acontecido todo esto en el mundo? Algo que la gente tiene que entender es que Dios es amor. Y es un Dios bueno, es un Dios buenísimo. Pero también es un Dios que es fuego consumidor. Es un Dios tan justo, pero tan justo y tan amoroso, que a cada uno de nosotros nos va a dar lo que nos corresponda. Dios es tan justo y tan amoroso que si para que nos volvamos a Él tiene que permitir estas calamidades que hoy estamos viviendo, estas tendrán que pasar. Estas están dando. Y dice la Biblia que es el principio de dolores. Lo único que Dios está demandando hoy de toda la gente es que nos volvamos a Él. Que la gente se vuelva a Él de todo corazón. Que la gente lo busque. Que la gente se arrepienta de sus pecados. Que la gente se vuelva a Dios buscándolo de todo corazón. Eso es lo que Dios está demandando hoy en día. Hoy quiero decirle que todo lo que está pasando es porque el hombre lo ha provocado. Por eso dice el versículo de Jeremías, tus maldades te castigarán, tus rebeldías, dice, te condenarán. Solo ahí nos podemos dar cuenta cómo Dios permite todo esto. ¿Por qué?
porque hemos sido un pueblo rebelde, un pueblo que no obedece. Hay gente que cuando se le confronta con sus pecados, siempre salen con su dicho: solo Dios me puede juzgar. Si tuvieran el temor a Dios, tendrían miedo que ese día llegue, que llegue el día que Dios nos juzgue. Pero como no hay temor en Dios, hoy se esconden tras decir: Dios es amor y no nos puede castigar. Hay otros que dicen hoy en día: los pastores ya no tienen ética, los pastores lo condenan a uno. Y son hasta bíblicos, ¿verdad? Usan el versículo de Romanos 8:1 que dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y eso es muy cierto. La Biblia no miente, la Biblia es verdadera. Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero también hay una condición, y esa es la que la gente no lee, la que la gente no menciona. El mismo versículo de Romanos 8:1 en su parte final dice: para los que andan conforme para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, el versículo dice en sí: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Se da cuenta? Para los verdaderos cristianos, para aquellos cristianos que han nacido de nuevo, para aquellos cristianos que están dispuestos a seguir al Señor, para aquellos cristianos que están dispuestos a sufrir por el Señor, no hay ninguna condenación. Se han convertido de corazón y Dios los conoce. Pero para aquellos cristianos que viven en la carne, que manifiestan las obras de la carne, para ellos solo queda el arrepentimiento. Y es por eso que esto está pasando. Dios quiere que su iglesia se levante en santidad, que su iglesia reconozca en qué estamos fallando, que la iglesia despierte, que la iglesia empiece a predicar sobre el infierno, sobre el pecado, sobre el arrepentimiento. Hoy iglesias que nos predican sobre prosperidad, sobre que Dios conoce solo el corazón de la gente. No, a la iglesia, a la gente hay que confrontarla con el pecado. Entonces, todo esto pasa por nuestras maldades. Todo esto está pasando por nuestras rebeliones. Hoy en día, usted sabe, la rebeldía, la perversión, las maldades que está pasando en todo el mundo, que están pasando en nuestra Guatemala querida. Y hoy nos tocó no solo a nosotros, sino que a todo el mundo. Es una llamada de atención que el Señor nos está haciendo, porque dice que es el principio de dolores y todavía no es el fin. Hoy es tiempo de que nos volvamos, de que hagamos conciencia, de que nos examinemos si todavía estamos en la fe. Examinémonos si somos aquellos verdaderos cristianos que Dios está buscando, esos cristianos que Dios quiere que seamos. Hoy es tiempo de que la gente y todos nosotros nos arrodillemos y pidamos perdón a Dios por todo lo malo que hemos hecho, por todo lo malo que nos hemos comportado. Y quizá así Dios tenga misericordia de nosotros y haga pronto o haga pasar pronto esta calamidad que estamos viviendo. Gracias, amigos y hermanos, que el Señor les bendiga.